Buenos días, queridos amigos. Héctor Aguinzón aquí con ustedes en Los Pioneros del Poder 97.1 WPL Rochester, Nueva York. Una programación donde invitamos a miembros de nuestra comunidad que han aportado a mucho al desarrollo de nuestra comunidad. En este día yo tengo el placer de tener en los estudios al doctor Borgen Vargas. Muchos tal vez lo conocen, fue superintendente del distrito escolar y muchísimas, bueno, tuviste mucho tiempo aquí en nuestra ciudad. Muy buenas tardes y bienvenido. Sí, muchísimas gracias, Héctor, por tenerme aquí. Es un placer y me siento orgulloso de estar en una emisora de nuestro pueblo. ¿Verdad que sí? Mucho tiempo que la esperamos, pero estamos aquí por fin, ya casi 6 años. Sí, uno no cree en la lucha. Este es un ejemplo de las frutas que la lucha puede proveer. Borgen, dinos un poquito vamos a hablar sobre tu trayectoria. ¿Cómo llegaste a Estados Unidos? ¿De dónde eres primero? Sí, yo soy de la República Dominicana y yo nací en un campo muy bonito, pero había cierto desafío, y los desafíos que teníamos era como no había agua potable, no había electricidad, no había ni escuela. Por ejemplo, yo iba a la escuela montado en un burro. Y también la otra cosa que muchas personas no saben, la escuela intermedia que yo la hice fue una, como no proveían en la comunidad donde yo nací, no proveían a la escuela, nada más llegaba hasta el 6º grado. Sí. Entonces el grado 7 y 8 lo hice a través de una emisora, una escuela magnetofónica que le llaman Radio Santa María, que es una emisora que la crearon en la República Dominicana para enseñarle a la persona que vivíamos en lugares remotos, ¿sí? de enseñarnos a leer y a escribir. Y ahora, gracias a Dios, ya esa escuela por lo menos ya le permiten a los niños dominicanos, a los jóvenes, llegar hasta hacer el bachillerato. Qué bien. Yo no sabía, eso es interesante. ¿Llegaste entonces a los Estados Unidos a qué edad? Yo llegué aquí, mira, donde yo nací, porque como nosotros no nacimos no había iglesia y no había hospital. O sea, yo nací en un bohío y interesantemente no hubo documentación. Por ejemplo, yo no tuve una alta de nacimiento hasta los 14 años. No diga. Y para construir la fecha teníamos que hablar quién fue a la madrastra, quién estaba ahí, quién me vio nacer. O sea, para verificar. Para verificar. Y la edad mía es debatible. Si yo tengo 60 años o si tengo 62. Y es bien interesante porque cuando me junto con mis hermanos, siempre están hablando, tú dices que tienes 60, pero tienes 62, y cada uno de ellos, porque yo soy el más joven, tienen su propia historia de mi nacimiento. Porque ellos estuvieron presentes. Sí. Pues el arte de nacimiento la tuve a esa edad porque tuve que sacar el pasaporte. Mi mamá y mi hermano llegaron aquí a la ciudad de Nueva York en el año 1968. Entonces, gracias a Dios, mi mamá como decimos nosotros, me pidió o hizo una petición para que me dejaran entrar a los Estados Unidos. Yo llegué aquí en el año 1977 y llegué aquí a la edad de 17 años. 17 años. ¿Y no hablaba nada de inglés? Yo no hablaba ni una palabra de inglés.
Y interesantemente aún el español, porque tú sabes que en los campos nosotros, especialmente en la área que yo nací, tenemos nuestros propios acentos. Y yo me reía mucho porque cuando entré a la escuela, había niños de Puerto Rico y ya ellos sabían cómo yo hablaba. Tú eres del Cibao porque tú dices maidito y cosas así. Y yo digo, ay, pero cómo estos niños saben tanto, los jóvenes. Porque ya habían varios dominicanos allí en la ciudad de Nueva York y vivíamos ahí cerca de la calle de Lancet Street, que es famosa, y Orchard Street, y la calle el Bowery. Pero para decirte, fue un desafío, pero gracias a Dios, de llegar con esa trayectoria mía educativa, pude terminar la escuela superior en 4 años y me dijo mi consejera, que era colombiana, la señora Costa, y una profesora de inglés, me dijo, tú puedes ir a la universidad. Y me dijeron, digo, ¿pero a dónde? Dice, bueno, pero como tú hablas del campo y te gusta mucho hablar de tu trayectoria campesina y te hace falta los ríos y los bosques, y los árboles y la oscuridad de la noche, porque en Nueva York, tú sabes, uno no sabe cuándo es el día o la noche, cuando tú llegas de una parte tan remota como la parte que yo llegué. Pues me ayudaron y llegué a Brockport y la gente estaba impresionado, pero tú llegaste hace 4 años y cómo eso es posible. Y mi inglés no era tan bueno, todavía no lo es, pero gracias a Dios también pude terminar el bachillerato allí en Brockport en 4 años también. Y después llegué aquí a trabajar con Pia Waldy. Ahí fue mi primer trabajo profesional, trabajando con muchachos latinos. Pia Waldy en esa época estaba ubicado aquí en la calle Clinton. Sí, la oficina aquí. Y ahí conocí al padre Terence, a Relton Roland, a Juan Padilla, a Nancy Padilla, a ti. Buena gente todo. Me abrazaron. Sue Costa, que era tu colega también. Sí, tremenda persona. Sí, pues la ciudad de Rochester ha sido muy buena para mí. Eso siempre lo digo yo. Yo llegué aquí de 12 años de Nueva York, de Brooklyn. Sí. Yo nací en Puerto Rico, pero vine de 2 años. Oh, gracias a Dios. y entonces me crié básicamente en Nueva York hasta los 12 años y nos venimos para acá. Pero me interesa porque tu historia es bien interesante para que nuestros jóvenes aprendan de que todo es posible. Porque tú vienes de una situación bien humilde. Y luego pudiste lograr y llegar a los Estados Unidos y desarrollarte de una manera, que tu título lo dice todo, llegar hasta donde has llegado. Y entonces parte de mi pregunta iba a ser de ¿qué te trajo a Rochester? Entonces tú viniste mayormente a estudiar a Brockport. Sí, pero de ahí me entendí, porque la comunidad hispana ha sido una comunidad bien, con mucha energía y con una voz fuerte. Y cuando yo escuché de que habían tanto, especialmente puertorriqueños, en el 1986, cuando yo llegué aquí, todavía la comunidad estaba en un proceso de formación. Uh-huh. Y yo digo en esa etapa porque desde los 50, tú sabes, llegaron aquí principalmente muchos puertorriqueños, que no solamente a Rochester, pero hubo un gran número de puertorriqueños que se mudaron a los Estados Unidos, igualmente que yo, buscando una vida mejor.
Y vinieron de nuestras familias. Y llegaron de situaciones semejantes a la tuya, porque venían de mi pueblo, de mi pueblo en Calley, Puerto Rico, venían muchos jóvenes a trabajar aquí en la finca. Y entonces se establecieron en Rochester, en la ciudad, y fueron poco a poco trayendo sus familiares y así por el estilo. Sí, eso mayormente fue en los años 40, a fines de los años 40 y en los años 50. Sí, cómo no. Sí, pero entonces tú llegaste a Rochester para estudiar en Brockport, pero llegaste a conocer la comunidad latina de Rochester. Exacto, sí, yo venía aquí, comía con los restaurantes de Manolo porque no podía conseguir comida latina en Brockport. Mexicana tal vez. Mexicana sí, pero especialmente con los inmigrantes. Yo fui, que trabajaban en los campos agrícolas. Y yo me uní a ellos y me hice voluntario para ayudar a los niños de los inmigrantes ahí en un centro para estudio de niños inmigrantes que era dirigido por el colegio de Brockport. Sí. Te voy a hacer una pregunta. Tú tenías limitación en el inglés. Entonces estuviste en la high en Nueva York. ¿Tuviste ayuda particular? Tú me dijiste que tú tenías una consejera colombiana. Sí. Y me imagino que habían también a lo mejor maestros latinos. Sí, habían 3 en una escuela de 4,000 niños. Imagínate tú. La escuela que yo fui, han escrito el libro de ella, Seward Park High School. Está ubicada en la calle Grand Street con Lulo. Y bien famosa, pero no estamos aquí para hablar de ella. Es famosa porque se han graduado mucha gente que han llegado a cierta posición artística y científica también. Ya. Pero llegar a una escuela así con 4,000 niños tenía mucho desafío y me habla de 3 profesores de raíces latinas, era muy pequeña, especialmente en Nueva York. Pero me ayudaron y tuve mucho apoyo, pero también había una oficina satélica en la escuela de Aspira, que también me ayudaron a llenar mis papeles y me introdujeron a la situación de que el gobierno me pagaba para yo estudiar, y eso para mí fue la mejor música que yo escuché fue cuando me dijeron, y después yo pensaba, concho, pero esto es tan bueno aquí porque ahora tengo un apartamento en el colegio, tengo estudio y aún la comida, tú sabes que en los colegios le dan a uno, aunque era bien mala, pero por lo menos me mantenía vivo. Sí. Y estaba muy agradecido de eso. Y yo le digo a algunos de nuestros jóvenes que si uno quiere desarrollarse aquí, la mejor forma de hacerlo es a través de la educación. Claro que sí. Claro que sí. Y se puede lograr, porque tú mismo, tu experiencia lo dice todo. Y es el que quiere de poner de su parte. Sí, eso es parte. Y hay muchos niños que quieren, pero algunas veces se necesita una combinación del deseo del niño, las ganas. De salir, pero si en un plantel escolar, por ejemplo, a veces yo le digo a la persona que yo llegué aquí por accidente a estudiar, porque si no tengo la señora Costa. Y la otra cosa que me pasó fue que me pusieron una clase de inglés avanzado, y como por 3 semanas no dije una palabra. Y cuando la profesora se llama Judy Gorber, la profesora que todavía, ella tiene 86 años y todavía yo estoy tan agradecido de ella, porque dijo, mira, si tú trabajas y
yo te dejo que te quede en esta clase porque así no tienes que cambiar tu horario. Y trabajé bien fuerte, pero ella me estaba apoyando, me compró un diccionario. Fíjate. Y me lo dio. En otras palabras, me enseñó que ella también tenía el mismo deseo que mi mamá tenía, el mismo deseo que yo tenía. Pero mi mamá no sabía de cómo ayudarme para llegar al colegio. Claro. Pero la señora Goldberg y la señora Acosta sí sabían y tenían el mismo deseo y el mismo objetivo de asegurarse que yo saliera. Pero la otra cosa, lo que era triste, y esto en tu pregunta, que el sistema escolar de Nueva York no entendía las necesidades de un muchacho como yo. Y habíamos miles de niños puertorriqueños y de la República Dominicana y inclusive de Sur y Centroamérica, y la necesidad, y inclusive para niños nacidos aquí, porque como tú sabes, tú naciste allí en Brooklyn. Bueno, nací en Calle, en Puerto Rico, pero me crié. Perdón, te criaste en Brooklyn, pero había muchas personas, niños que habían nacido aquí, que aún se le ignoraba las necesidades familiares, porque nuestra familia quiere que nosotros, toda familia quiere que sus hijos progresen, echen para adelante, pero se necesitan organizaciones e instituciones que tengan el deseo y la capacidad para ayudar. Nuestra gente, como el ejemplo de aquí de Rochester, aquí han habido lucha grande para mejorar el sistema escolar, y quizás podemos hablar pronto de eso. Vamos a tomar un pequeño receso y luego regresamos en breve con ustedes y el doctor Borgen Vargas, perdón, entre poquito. Sí, muchísimas bueno, mi gente, regresamos ahora con el doctor Borgen Vargas. Vamos a hablar un poquito sobre su experiencia aquí en la ciudad de Rochester. Me contaste que trabajaste originalmente con el PRYD, que yo conozco muy bien el PRYD. Fui parte de los jóvenes que formamos esa organización en sus tiempos, y luego formé parte de la junta. Jovencito, estábamos todavía en la high school. Pero tu experiencia, llegaste a trabajar allí en PRYD y fuiste conociendo más la comunidad latina de Rochester. Sí, así empezó mi carrera, y gracias a ti y a muchísimas personas que participaron en formar organizaciones como PRYD, Ibero yo siempre he dicho, dicen, ay, pero tú has tenido mucho éxito, y me quieren dar todo el crédito a mí. Y yo le digo, mira, el crédito le pertenece a tanta gente que no puedo mencionar, y tú eres un ejemplo. Si no hubiese un PRYD, quizá se me había hecho mucho más difícil obtener una plaza de trabajo. Y si la gente no los cree, que especialmente 40 años atrás había mucho desafío para oportunidades, como tú decías, aún para llegar a ser maestro. Teníamos muchas personas que estaban preparadas, pero no tenían la puerta, no estaban tan abierta. No es que están totalmente abiertas hoy, pero están un poquito más. Un poquito más, sí, claro que sí. ¿Tú llegaste a estar aquí cuando el principio del programa bilingüe? No, tal vez no. Sí, el movimiento del programa bilingüe, tú sabes que empezó en Nueva York. Aspira fue una de las organizaciones. Para las personas que no conocen Aspira es una organización más o menos como Ibero, pero mucho más grande y con mucha experiencia en Nueva York y en Miami. Sí, exactamente. Tú sabes que ha habido un desafío grande, una lucha grande de la comunidad hispanoamericana aquí en los Estados Unidos, y eso es en nacional.
empezó en Nuevo México, en California, y en Nueva York, y en Chicago, y en toda parte donde han habido grande población de latino, la educación bilingüe ha sido algo muy importante para nuestra comunidad, y no solamente para nuestra comunidad. Cuando tú estudias un poquito la inmigración de Europa, los alemanes no querían que sus niños perdieran su idioma. Los irlandeses, ellos no querían. Los franceses. Y ellos formaron dentro del sistema escolar público y fuera mecanismos para asegurarse que la cultura y el idioma de su niño continuara. Sí, claro. Eran como nosotros, estaban muy contentos de aprender inglés, pero no querían que sus niños olvidaran. Sí, perder sus raíces. Sus raíces. Claro que sí. Y la lucha dentro de para nosotros es que de hoy, esa lucha del programa bilingües empezó muy antes de la inmigración. Incluso empezó con la formación de esta nación en Nuevo México, que era parte de México, y Texas, por ejemplo, cuando los Estados Unidos en el año 1848, cuando ellos se tomaron a Texas, a la población que hablaba español quedó ahí, y estaban luchando para que su idioma natal no se olvidara. Sí. Esa misma lucha continúa. En la escuela secundaria, en la Monroe High School, fue una de las escuelas donde se estableció el programa bilingüe, y para aquel entonces yo estaba como en el 11 o en mi último año de escuela, antes de graduarme, y formaba parte de los estudiantes que estaban envueltos en el desarrollo del programa bilingüe para aquel entonces. Estábamos hablando de los 60. Sí. Pues yo soy un poquito más viejito que tú. No. Y eso es oficial. Sí, pero el programa bilingüe para aquel entonces era los principios, y se vio desarrollar en los años 70. Sí. Y el propósito era de que cuando viniera ese joven, bueno, yo no te tengo que decir, tú lo sabes, como tú, que llegara a los Estados Unidos, pudiera desarrollarse en la educación, el sistema educacional, sin tener prejuicios y problemas y obstáculos porque no entendía el idioma. Entonces aprendían los dos idiomas, aprendía lo mismo pero en los dos idiomas, para no atrasarse. Para personas que están escuchando que no reconocen ese programa. Y aquí en Rochester, como expliqué, en Nueva York y en otra parte de la nación, fue una lucha, y gracias a Dios que tenemos muchas de esas personas que participaron, como Julio Vázquez, José Cruz, y muchísimas personas, Belén Colón, el padre Trelce, Su Costa. Fue una lucha que no puedo ni... pasaríamos, la lista es bien grande. Y que por eso acabo de decir que a veces no reconocemos personas como yo que han llegado, de que han habido luchas. Por ejemplo, esta emisora no fue por un sueño que soñaste anoche, ya el otro día era una realidad. Es un trabajo grande. Nos tomó mucho tiempo. El programa bilingüe todavía, yo te puedo decir que necesita tanta ayuda, porque todavía tiene mucho desafío, inclusive obtener profesores que hablen español, y también la comunicación con los padres, hacer que entender la cultura de los niños, porque no solamente era el idioma, pero es que se respete y se aprecie nuestra cultura. Exacto. Por las instituciones y las personas que la dirigen.
Y llegaste a, después de PRYD, ¿qué fue llegaste a trabajar en otro sitio? Yo sé que estuviste envuelto en el distrito escolar también como miembro del concilio, ¿no? Del school board. Sí, yo fui electo a la Junta de Educación en el año 1996. Y eso serví hasta el 2004 y 4 de los años que serví en la Junta me eligieron como presidente de la Junta de Educación. Yo lo recuerdo. Sí, y otra vez, eso fue una lucha política con tu ayuda, la ayuda de muchísimas personas de nuestra comunidad. Por ejemplo, Belén Colón recogió como 500 firmas. Y sigue todavía Belén Colón. Sí, y gracias a Dios a sus hijas, que ahora fue electa, va a ser... si Dios quiere, va a ser la representante en como County Legislator. Sí, una de las pocas, si no estoy equivocado, probablemente pueda que sea la primera mujer hispana o la segunda, perdóname, electa a la Junta del Condado. Sí. Pero la lucha continúa y eso es lo bueno, hay que tener fe en la lucha. Después de que tú fuiste elegido al concilio del distrito, ¿cuánto tiempo pasó que tú llegaste a ser superintendente de...? Sí. ¿Y cómo fue eso? Muy bien, gracias por la pregunta. Yo llegué muchas personas creían que mi deseo era aspiraciones políticas. Y para mí estar en la Junta no era una aspiración política. Inclusive, por ejemplo, personas como Julio Vázquez te pueden decir que yo participé en movimientos de establecer escuelas fuera del sistema. Yo creo en el sistema, pero también creo que hay que innovar. Lo que es charter schools. Sí. Julio te puede decir, yo fui el único electo en el estado de Nueva York que tuve... tú me entiendes, el valor de decir que había que buscar alternativa. Sí, claro que al mismo tiempo que tratábamos de mejorar las escuelas. Y hoy, gracias a Dios, tenemos una escuela que su trabajo es de trabajar especialmente bilingüe con Eugenio María de Hostos. Eugenio María de Hostos. Y cuando yo en el 2003, mucha gente estaba, que se va Borgen de la Junta, no quiere. Yo creo que hubiese sido elegido, y también algunas personas me decían, pero puedes postularte para el concilio de la ciudad. Y yo dije, bueno, yo voy a seguir mi carrera de educación. Educación, exacto. Eso yo creo que es muy importante para mí, yo creo que para todos, trabajar para mejorar la educación de nuestros niños. Yo también fui consejero por 20 años en Greece, New York, y inclusive mi deseo era de yo ser consejero dentro del sistema educativo de Rochester, pero cuando aún tenía mi certificado, todos mis papeles y todo el mundo me decía, cuando lo tenga te vamos a dar un trabajo. Y cuando fui, me dice, no, hay problema del presupuesto y esto. Y como tenía que comer, me ofrecieron un trabajo allí en Greece. Y la gente me decía, pero ¿qué tú haces en Greece? Y toda esa gente son blancos allí. Y era cierto, habían cuando yo llegué allí, habían como un 3% eran niños hispanos en Greece. Es que ese es el distrito segundo más grande del área. Exacto, y habían como 5% afroamericanos, había un 8%, pero yo era el único latino.
y el único hombre latino en el sistema, que es el segundo más grande del condado. Y pues trabajé por 20 años y me encantó mucho porque pude trabajar con familias, niños de todas raíces, que yo creo en la humanidad. Uh-huh. Y si queremos que nos sirvan bien, nosotros hay que servir a todos. Exacto. Pero para decirte entonces, salí y ya había trabajado mucho en la comunidad, haciendo con tú sabes, yo fui presidente de la Junta de Piawaldí y si te diera la lista, fuera bien grande. Te envolviste en diferentes esfuerzos de la comunidad latina. Exacto, sí. Inclusive abogando por una mejor educación para nuestros niños. Y dijo, voy a tomarme a descansar por un año. Y me dijo Sue Costa, mira, ya tiempo, tú estás, y todavía estaba envuelto, ¿ves? Pero no tan fijo. Sí, entonces decidí de tomar, de regresar a la universidad para sacar el doctorado en educación y también de administración de instituciones públicas. Y fui a la Universidad de Pennsylvania, que como tú sabes, una universidad élite. Y ahí fue otro desafío, pero me prepararon bien, yo creo, especialmente con mi experiencia, para poder servir como superintendente. Y yo me gradué de la Universidad de Pennsylvania y obtuve mi certificación para ser superintendente y administrador escolar en el año 2010. Entonces en el 2011 yo todavía estaba trabajando en el distrito de Grecia o Greece, y había una crisis aquí en el distrito escolar de Rochester cuando John Clark Broussard se fue para Chicago, y ahí la Junta de Educación me ofreció que yo sirviera como superintendente interino. Y ahí serví 5 años como superintendente. Pero ¿cómo llegó? Llegó por muchos esfuerzos míos, por supuesto. Claro. Pero apoyo de la comunidad familiar, las instituciones. Y por 5 años, como tú sabes, la tarea mía, yo creo mucho en innovar, la innovación, pero también hay que ser práctico. Y uno de los desafíos que trabajé bien fuerte fue de asegurarme de que nuestros niños vayan a la escuela diariamente, y también que hubiese muchas oportunidades para nuestros niños, iguales a esas oportunidades que existen fuera de la ciudad. Y hicimos mucho, progresamos un poco durante ese tiempo, especialmente no hay alguien que te pueda decir que yo no hice un trabajo aceptable e incluso excelente, por ejemplo, para asegurarme que los recursos del distrito estuviesen bien manejados. Porque ese siempre, ahí fue la raíz. Sí, ese fue siempre el problema. Como dicen los polacos, si tú no sabes cuál es el problema, sigue el camino del dinero y lo va a encontrar ese problema. Ya. Y desgraciadamente todavía hoy sigue siendo uno de los desafíos más grandes del distrito. Los recursos. Sí, utilizando los recursos tal como debe ser. Efectivamente. Sí. Exacto, sí. No, y también fue... tuvimos, tú lo sabes que los niños latinos no se estaban graduando, no. Tenían muchas complicaciones, muchos problemas. Bueno, Borgen,
se nos acaba el tiempo, se nos va a acabar el tiempo. Nosotros podemos hablar un montón más sí. y en otra ocasión vamos a volver a invitarte. Yo le hice esa invitación también a Repton y te lo voy a hacer a ti porque hay muchas cosas que me gustaría continuar hablando contigo. Tú eres un tremendo ejemplo de lo que es salir humildemente y desarrollarte porque tienes la energía y tienes el deseo. Y como yo tuvimos suerte de que nos encontramos con personas en nuestros caminos para ayudarnos a echar para adelante. Y es una historia que con nuestra comunidad debe de entender y escuchar. Y es el propósito de esta programación, de exactamente, te conozco ahora más profundo. Te conocía antes de largo tiempo, pero nunca sabía tu historia, ¿entiendes? Sí. Entonces, para mí esto es bien importante. Y te doy las gracias por estar aquí. ¿Alguna cosa que tú quieras añadirle, decirle al pueblo antes de concluir? No, gracias a ti. Lo único que le quiero decir al pueblo que tener fe es muy importante para nuestros niños, pero para la propia familia y nuestra comunidad. A veces hemos tenido desafíos personales o de familia o nuestra comunidad, pero si tienes fe en que tu niño se puede educar, si tienes fe, generalmente es un poder que no cuesta mucho dinero. A mí no me costó ni un centavo, ni un chele, como decimos nosotros, que es la palabra es centavo, para yo tener fe que yo podía salir adelante si escuchaba y me unía a la persona que me querían ayudar, que son tantas, que se puede escribir un libro en cada una de ellas y no hubiesen suficientes páginas. Pues muchísimas gracias y te doy las gracias a ti y también a la emisora. Gracias. Y mi gente, ya escucharon el señor, el doctor Borja Vargas, un buen ejemplo para nuestros jóvenes y para nuestra comunidad. Vamos a seguir entrevistando personas todos los domingos, así que nunca se pierda una oportunidad de escuchar a los pioneros aquí en el Poder 97.1 y hasta la próxima.